Hola amigos. Hoy aprenderemos sobre el accidente aéreo más grave en la historia de la aviación griega, conocido como el vuelo fantasma. Era el vuelo 522 de Helios Airlines. En 2005, un Boeing 737 perdió contacto con el suelo 13 minutos después del despegue, pero el avión continuó su ruta programada. Al llegar a Atenas, el avión no aterrizó en la pista, sino que continuó dando vueltas alrededor de la ciudad durante aproximadamente una hora. Finalmente, el gobierno griego envió 2 aviones de combate para observar la situación. Curiosamente, el piloto de combate vio a todos los pasajeros del Boeing 737 con máscaras de oxígeno y sentados inmóviles en sus asientos. Entonces, de repente, un hombre entró en la cabina y se sentó en el asiento del capitán. Luego el avión giró repentinamente a la izquierda, voló hacia el norte y se estrelló misteriosamente a 32 kilómetros del centro de Atenas. Entonces, ¿qué pasó en el vuelo 522 de Helios ese año? Estás siguiendo el canal Historias Emocionantes, donde aprendemos juntos sobre los casos más misteriosos, las historias más emocionantes que quizás nunca hayas escuchado. Y como siempre, antes de enterarte de este misterioso accidente, no dudes en dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para apoyarnos. Muchas gracias. El 14 de agosto de 2005 fue un fin de semana soleado. El vuelo 522 de Helios Airlines espera autorización de despegue en la pista. El avión tenía previsto despegar del Aeropuerto Internacional de Larnaca en Siva a las 9 de la mañana. Llegar a Atenas a las 10:45 de la mañana y finalmente llegar a Paraguay a la 1:10 de la tarde. El tiempo total de vuelo fue de 4 horas y 10 minutos y había 115 pasajeros y 6 tripulantes a bordo. Como se trata de la temporada alta de turismo en Siv, Helios Airlines contrató al capitán alemán Hans-Jürgen Witten, de 59 años, para realizar este vuelo. Tenía 16.900 horas de experiencia de vuelo, incluidas 5.500 horas en el Boeing 737. El copiloto era un piloto de 51 años, un Sid llamado Pampos Charalambous, con 7.549 horas de experiencia de vuelo. Todo va bien. Tras recibir autorización para despegar, el vuelo 522 de Helios Airlines partió del Aeropuerto Internacional de Larnaca a las 9:07. A las 9:11 de la mañana, después de recibir la aprobación del control de tráfico aéreo, el avión comenzó a ascender. A las 9:12 de la mañana, cuando el avión alcanzó una altitud de unos 12.000 pies, sonó una advertencia en la cabina. Tanto el capitán como el primer oficial pensaron que se trataba de una advertencia de configuración de despegue de la cabina, que normalmente se activa mientras el avión está rodando por la pista. Esto indica que el avión está teniendo problemas. Minutos después, el sistema de refrigeración del avión y la alarma principal emitieron una señal de advertencia. En ese momento el capitán no se dio cuenta de que las máscaras de oxígeno en la cabina de pasajeros se habían caído. A las 9:14 de la mañana, el capitán informó el problema del avión al control de tráfico aéreo. Luego, el despachador del centro de operaciones llamó al ingeniero de tierra de turno para que se comunicara con el capitán. El capitán seguía repitiendo que la luz del ventilador de enfriamiento estaba apagada. El ingeniero preguntó: ¿puede confirmar que el panel de control de presión está configurado en modo automático? El capitán no respondió. Un momento después el capitán volvió a preguntar: ¿dónde está mi disyuntor de refrigeración? A las 9:20. El capitán terminó su conversación con el ingeniero de tierra. Se estima que a las 9:23 horas el avión alcanzó una altitud de aproximadamente 10.300 metros y pasó al modo de piloto automático. A las 9:37, el avión entró en el espacio aéreo griego. El control de tráfico aéreo Nicosia informó al control de tráfico aéreo Eartense que habían perdido contacto con el vuelo 522 de Helios. Sin embargo, el radar mostró que el avión todavía estaba volando en su ruta programada al Aeropuerto Internacional de Atenas. Y curiosamente, el avión no aterrizó según el procedimiento en el Aeropuerto Internacional de Atenas, sino que mantuvo una altitud de unos 10.000 metros y comenzó a volar en círculos sobre Atenas. Entre las 10:12 y las 10:50, el control aéreo de Atenas llamó 19 veces al vuelo 522, pero no recibió respuesta. La situación se está volviendo seria. Todavía atormentado por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos,
Se cree que el vuelo 522 de Helios puede haber sido secuestrado por terroristas. Atenas es la capital de Grecia con una población de más de 3 millones de personas. Si el avión se estrellara en la zona central, las consecuencias serían catastróficas. El gobierno griego lanzó inmediatamente una estrategia de respuesta. A las 10 de la mañana y 55, el jefe del Estado Mayor Militar griego ordenó a 2 aviones de combate F-16 que observaran la situación. A las 11 y 24, 2 F-16 alcanzaron al vuelo 522 de Helios. Uno permaneció en espera en la cola del avión, mientras el otro volaba alrededor para explorar. Este reconocimiento hizo que la atmósfera ya tensa fuera aún más extraña. El piloto del caza no reportó daños en el vuelo 522 de Helios. El capitán está desaparecido y el copiloto está inconsciente. Todo el habitáculo quedó sumido en la oscuridad. Gracias a la luz del sol que entraba por la ventana del lado del pasajero, el piloto de combate vio que las máscaras de oxígeno habían sido caídas. Los pasajeros permanecieron inmóviles en sus asientos. Pero no había ninguna señal de un ataque terrorista. A las 11 y 49 de la mañana, el piloto de combate observó de repente a un hombre con una camisa azul claro entrar en la cabina, sentarse en el asiento del capitán y ponerse unos auriculares. Luego el avión giró bruscamente a la izquierda y voló hacia el norte. Minutos después, el avión se estrelló, causando conmoción mundial. Los principales medios de comunicación informaron sobre este misterioso accidente aéreo. La causa del accidente no está clara y la identidad del último hombre que apareció sigue siendo un misterio. Debido al revuelo mediático, el vuelo 522 de Helios pasó a ser conocido como el vuelo fantasma. Para rescatar a las víctimas y extinguir el incendio provocado por la explosión del avión, el gobierno griego movilizó 35 camiones de bomberos, 8 aviones de extinción de incendios, 3 helicópteros y numerosas ambulancias al lugar del accidente. El avión se estrelló y su cola tocó el suelo, para luego rodar unos 500 metros antes de detenerse. A excepción de la cola y la cabina. Todo el fuselaje quedó casi completamente destrozado en pequeños pedazos. Las 121 personas que iban a bordo murieron y las cajas negras, gravemente dañadas, fueron enviadas a París para su análisis. Los cuerpos de las víctimas recuperados de los escombros fueron trasladados a un centro médico para su examen. El jefe del equipo de investigación del accidente dijo que todos los pasajeros aún respiraban y tenían latidos cardíacos antes de que el avión se estrellara. No murieron por inhalación de sustancias tóxicas ni por el frío, sino por el propio accidente. Esta conclusión hizo que el accidente fuera aún más misterioso. Todos tenían la misma pregunta: ¿qué pasó en el vuelo? Posteriormente, el equipo de investigación publicó algunas de las pistas e informes clave que descubrieron. Al mismo tiempo, mediante simulación de vuelo, recrearon todo el incidente. El 14 de agosto de 2005, horas antes del despegue del vuelo 522 de Helios, la aeronave fue sometida a mantenimiento. La tripulación descubrió hielo en la puerta trasera del avión y escuchó ruidos extraños, por lo que pidió a la compañía que inspeccionara minuciosamente la puerta de la cabina. La verificación la realizó un ingeniero de tierra, que fue la última persona en hablar con el capitán. Luego de una serie de pruebas, el ingeniero concluyó que por la puerta de la cabina del avión no había fugas de aire ni ruidos extraños, por lo que firmó el registro técnico. En el lugar, el personal encontró un panel de control entre los restos del avión, lo que dio un gran avance a la investigación. Los vuelos comerciales modernos tienen sistemas de presurización con 2 modos: automático y manual. El aire será más fino y será necesario presurizar la cabina para garantizar que todos a bordo puedan respirar normalmente. Si la cabina no está presurizada, es como un alpinista que sube al monte Everest sin tanque de oxígeno. Los resultados serían catastróficos. Entonces, cuando el avión está a gran altitud, el sistema de presurización normalmente estará en modo automático. Reajustará automáticamente el aire de la cabina según la altitud del avión para garantizar que todos puedan respirar normalmente. Para garantizar la circulación del aire y mantener el equilibrio de presión en la cabina. También hay una pequeña válvula en la cola del avión. Si la puerta de la cabina del avión no está sellada, se producirán fugas de aire y amenazarán la seguridad del vuelo, provocando incluso incidentes de vuelo.
El equipo de investigación, luego de reiteradas comprobaciones, determinó que este panel de control estaba siempre en modo manual. Esto significa que el ingeniero de tierra no siguió los procedimientos normales de presurización. El procedimiento de presurización normal es configurar el sistema de presurización de la aeronave en modo manual. Una vez finalizada la prueba, es obligatorio volver al modo automático. Sin embargo, este interruptor siempre ha estado en modo manual y esto es un problema muy grave. Es posible que nadie se diera cuenta del problema después de que el avión despegó. Entonces la falla del avión realmente se debió al sistema de presurización manual. En este punto, el contenido de la caja negra se vuelve extremadamente importante. Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en para garantizar la seguridad de la cabina, la puerta de la cabina del vuelo 522 de Helios se ha instalado con una cerradura secreta. Solo hay dos puertas para desbloquear. O bien el piloto abre desde dentro o bien la persona que conoce la contraseña abre desde fuera. A través de pruebas de ADN y grabaciones de la caja negra de la cabina, el hombre que entró en la cabina en ese momento no era el atacante como todos pensaban, sino un asistente de vuelo masculino entre los 6 miembros de la tripulación llamado Andreas. Introdujo el código en la cabina a las 11:48:05. Menos de un minuto después de sentarse en el asiento del capitán. El motor izquierdo del avión se apagó debido a que se quedó sin combustible, lo que provocó que el avión girara repentinamente a la izquierda y comenzara a descender. Luego de que se apagó el motor. También se demostró que el asistente de vuelo Andreas intentó tomar el control manual del avión. A las 11:54:18, la grabadora de voz de cabina registró que efectivamente había realizado una llamada de socorro Mayday. Mayday es una señal de socorro internacional utilizada en comunicaciones por radio cuando hay peligro, amenaza de vida o muerte, y debe llamarse 3 veces seguidas para evitar ser mal escuchado o ser interferido por otros sonidos. Pero como la frecuencia de radio todavía era la del SID cuando el avión despegó, el control del tráfico aéreo en Atenas no escuchó su voz. A las 11:59:20, el vuelo 522 de Helios cambió abruptamente de rumbo hacia el suroeste porque el motor derecho del avión también se quedó sin combustible. El avión descendió rápidamente hasta chocar contra el suelo. Basándose en estas pistas, el equipo de investigación concluyó que el accidente aéreo no fue un ataque terrorista, sino que probablemente fue causado por la falta de oxígeno en la cabina. Para verificar esta hipótesis, el equipo de investigación decidió realizar un experimento de simulación. 4 meses después del accidente, eligieron el mismo tipo de avión, la misma ruta y la misma hora de despegue. Según los datos de la caja negra, el avión fue operado de manera similar. Los resultados de la simulación confirmaron que apenas 5 minutos después del despegue, sonó la alarma de la cabina. Fue causado por la presión de la cabina, no por una advertencia de configuración de despegue como había pensado el capitán. Estos dos tipos tienen advertencias de audio similares, por lo que es difícil distinguirlos. Entonces el equipo principal de refrigeración del avión y la alarma también emitieron una advertencia. El capitán pensó que había un problema con el sistema de aire acondicionado del avión. Esto se debió a que el sistema de aire acondicionado ya había tenido un problema y había sido reparado antes del despegue. Por lo que el capitán naturalmente pensó que había nuevamente un problema con el sistema de aire acondicionado. Entonces preguntó sobre la ubicación del disyuntor del circuito de enfriamiento. El hecho es que la temperatura en el compartimento no es alta, simplemente la presión no aumenta, lo que provoca una falta de oxígeno. El sistema de presurización permaneció en modo manual y no pudo presurizar automáticamente la cabina, mientras el avión volaba alto, lo que provocó que el oxígeno en la cabina se agotara rápidamente. A una altitud de 5.500 metros, los pasajeros de la cabina tenían que llevar máscaras de oxígeno que descendían automáticamente. Sin embargo, a diferencia del habitáculo de pasajeros, la máscara de oxígeno de la cabina no baja automáticamente cuando se agota el oxígeno y el capitán aún no se da cuenta del problema. El avión continuó volando más alto a medida que aumentaba la velocidad del avión. Una persona normal, cuando de repente se expone a una altitud de 10.000 metros, solo tiene unos 50 segundos para percibir antes de desmayarse. Por lo tanto, se plantea la hipótesis de que el capitán se quedó sin oxígeno en la cabina, se levantó, buscó el interruptor de refrigeración detrás del asiento y se desmayó en el suelo.
El copiloto tampoco se dio cuenta del problema, por lo que también se desmayó en su asiento. Cuando tanto el capitán como el copiloto perdieron el conocimiento, el avión continuó con piloto automático hasta alcanzar una altitud de unos 300 metros y continuó volando hacia Atenas. Los pasajeros en la cabina tampoco sabían lo que pasó. Aproximadamente 12 minutos después, el oxígeno de sus máscaras de oxígeno se agotó y también se desmayaron. El sistema de oxígeno de la cabina del Boeing 737 está diseñado para hacer frente a la pérdida repentina de presión. Luego, el avión descenderá a una altura donde los humanos puedan respirar normalmente. Esto también explica por qué los pasajeros de los aviones se ponen máscaras de oxígeno y se quedan dormidos. Mientras el avión se aproximaba al Aeropuerto Internacional de Atenas. Sin nadie a bordo, voló en círculos en el aire, creando un extraño vuelo circular. Todas estas hipótesis se confirmaron mediante este experimento de simulación. Un año después del accidente, el gobierno de Shiva congeló algunas de las cuentas bancarias de Helios Airways, lo que provocó la suspensión de los vuelos. El gobierno griego ha publicado un informe oficial sobre el accidente del vuelo 522 de Helios Airways. El peor desastre aéreo en la historia griega fue causado por una serie de errores de la tripulación que impidieron que el sistema de turbofán cambiara del modo manual al automático. Según el informe, aunque se ha anunciado la causa oficial, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Los teóricos de la conspiración creen que el avión está embrujado. Un piloto de F-16 afirmó que el vuelo 522 era un avión fantasma, que flotaba y que los pasajeros murieron por falta de oxígeno. Sentado, congelado e inmóvil, con el rostro pálido. Al buscar entre los escombros, la gente descubrió que la mayoría de los cuerpos de las víctimas todavía estaban sentados en sus sillas y con máscaras de oxígeno colgando frente a sus caras como si nunca hubieran sido utilizadas. La causa del accidente ya ha salido a la luz, pero todo sigue siendo un gran misterio. Se cree que el asistente de vuelo de Atenas que fue visto por última vez en la cabina cambió de turno para volar con su novia, que también es asistente de vuelo. También es un ex soldado de las fuerzas especiales y goza de buena salud. Andreas también tenía licencia de piloto comercial británico y contaba con más de 200 horas de entrenamiento de vuelo, pero nunca había recibido formación en un avión Boeing de gran tamaño como el Boeing 737. El equipo de investigación especula que cuando se dio cuenta de que la situación no era buena y no podía comunicarse con la cabina de mando, Andreas decidió intentar resolverlo antes de que se agotara el oxígeno de la máscara de la cabina de pasajeros. Encontró un tanque de oxígeno portátil que podría durar 1 hora, mientras otros estaban inconscientes. Es posible que su novia también estuviera consciente y Andreas pasó por la cabina varias veces. Durante la investigación posterior al accidente, se encontró el ADN del copiloto en una máscara de oxígeno en la cabina. Se especula que Andreas intentó usar una máscara de oxígeno para reanimar al copiloto, pero no tuvo éxito. Al darse cuenta de que la situación era insostenible, Andreas se sentó en el asiento del capitán. Intentó apagar el piloto automático y envió una señal de socorro. Pero era demasiado tarde. Según lo observado por los pilotos del avión de combate F-16 y las marcas de impacto ocultas en el suelo, Andreas intentó mantener el avión equilibrado para reducir el impacto hasta que el avión se fue. A pesar de su limitada experiencia en un entorno tan duro y de la gran presión psicológica, ¿quién tendría el coraje de tomar el control de un Boeing 737 que se había quedado sin combustible y había apagado sus motores? Andreas y su novia fueron enterrados más tarde juntos en su ciudad natal. Cerca del lugar del accidente aéreo en Atenas, Grecia, también hay un monumento a aquellos que lamentablemente perdieron la vida en esta tragedia. Esta es una gran lección para las aerolíneas a la hora de garantizar el cumplimiento de la regla de oro y la responsabilidad de la seguridad del vuelo para evitar desastres como el de Helios. ¿Y tú, qué opinas de esta historia de fantasmas? Por favor, deja tus comentarios a continuación para discutirlos. Y antes de irte no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para seguir viendo los próximos vídeos en el canal Thrilling Story.